conjunto, y es porque en el accionar, en el hacer profesional nos hemos dado cuenta que la integralidad y la interdisciplinariedad es muy importante para abordar poblaciones en situación de vulnerabilidad, como son en muchas ocasiones las personas adultas mayores. Yo soy trabajadora social, mi compañera es psicóloga, y trabajando de la mano hemos podido lograr acompañamientos más integrales, y que logren de alguna forma influenciar positivamente en la calidad de vida de las personas. Entonces, Claudia, muchas gracias por permitirme presentarme y ya te dejo la palabra a ti. Muchas gracias, Ángela. Entonces, dentro de los factores psicológicos del adulto mayor es importante tener en cuenta todo eso que nos hablaron en la mañana de hoy, tanto la doctora Lucía como la doctora Eliana. Es importante tener en cuenta que, discúlpeme, me están viendo las presentaciones. Claudia, mira que no te estamos viendo a ti. No sé si puedes prender la cámara, y la presentación no ha avanzado. Perfecto. Se escucha muy bien, efectivamente, pero no vemos la presentación avanzar. Sí, un momento, por favor. No sé. No sé qué pasa. Usualmente en Zoom me pasa este asunto. Ya sí, la voy a pasar. Ya sí pasó. Sí, ya pasó. Perfecto. Entonces, dentro de los factores psicológicos del adulto mayor, debemos tener en cuenta todos esos elementos y herramientas que nos dieron en las horas de la mañana, tanto la doctora Lucía, como la doctora Salomé, como la doctora Eliana, y también el doctor invitado de Uruguay. Y quiero que nosotros nos centremos que para que el adulto mayor esté bien, nosotros debemos estar bien. No importa la edad que tengamos, no importa si somos niños, adolescentes, adultos, o si también estamos como adultos mayores. Es importante que nosotros entendamos que el cambio debe ser desde nosotros, desde nuestras propias convicciones, desde nuestro propio pensamiento y desde nuestro propio hacer. Es decir, nosotros debemos tener una mirada más global, más amplia, y ya dentro de esa mirada debemos empezar a hacer las modificaciones y los cambios a todo aquello que pueda estar afectando al otro y a nosotros mismos. Si nosotros empezamos a hacer nuestras modificaciones desde nosotros mismos, podemos ir viendo cómo todo el entorno y todo lo que va, y digamos que y con lo que tenemos interrelación va a modificarse, así sea nuestra sociedad, nuestro trabajo, nuestra escuela, nuestro colegio, nuestra universidad. Vemos cómo nuestros compañeros, nuestras personas van cambiando y van modificando en la medida que cada uno. Entonces la invitación a partir de, digamos, muchas de las conclusiones de lo que han trabajado los compañeros desde la mirada psicológica, es importante que empecemos nosotros mismos a tocarnos y a modificar y a mirar qué tenemos que modificar para que realmente tengamos una adecuada salud mental. Hoy vamos a tener en cuenta la importancia de la salud mental desde la definición de la Organización Mundial de la Salud. También los factores que influyen en la salud mental, la mirada multicausal, la higiene de la salud mental, el enfoque anterior y todo lo que tenemos de vida y frente a la salud mental, y esos factores externos que muchas veces son inesperados y que nos afectan. Y dentro del concepto de salud mental es importante que miremos que la Organización Mundial de la Salud lo tiene muy claro, y es buscar ese estado de bienestar individual con nuestras propias capacidades, con nuestros propios conocimientos, que pueda la persona afrontar presiones normales de la vida, es decir, las dificultades, los problemas, y poder trabajar productivamente a través de lo que pueda realizar. Y obviamente de acuerdo a sus condiciones, si tiene limitantes, todos los seres humanos tenemos unas limitantes, unos más, otros menos, pero es entender hasta dónde podemos trabajar y también
cómo podemos contribuir a nuestra comunidad. Recuérdense, recuerden, nuestra primera base de la comunidad en la que debemos aportar es la familia, es el hogar. Muchas veces en muchas conferencias y vemos que se habla así, la familia, pero cuando ya llegamos a la familia, vemos que realmente nosotros no estamos contribuyendo a esa modificación. A partir de hoy, los que no lo estén haciendo, pues los que lo están haciendo maravilloso, pero los que no lo están haciendo es empezar a tocarnos el corazón y empezar a hacer esa modificación desde nosotros mismos, para nosotros tener una buena salud mental y un equilibrio y poder aportar a los demás. Porque cuando nosotros tenemos una buena salud mental, eso nos permite trabajar organizadamente y nos permite luchar por conseguir dentro de nuestras metas, nuestros sueños, nuestros anhelos, y nos permite realmente ir hacia un norte, hacia una claridad de lo que deseamos buscar, tanto como personas, como familia o sociedad. Entonces, es importante que nosotros miremos qué realmente tenemos como sueños, como metas, como anhelos, pero también debemos ubicarnos y empezar a autoevaluarnos, el reflexionar frente a lo que estamos viviendo y debemos mirar cuando nuestra salud mental no está adecuada, que esto nos lleva a pensamientos negativos, entre ellos creer que no valemos nada o que valemos menos que los demás, nos lleva a pensamientos de minusvalía, nos lleva a límites de no buscar alternativas, de no afrontar situaciones, de no luchar por las cosas. Muchas veces nos ensimismamos y nos quedamos ante las dificultades sin buscar esas alternativas. Entonces debemos mirarnos y mirar si el asunto es real, que no podemos alcanzar ciertas cosas, ciertas metas, ciertos sueños, o si es que realmente la limitante es interna. Entonces, debemos mirar si tenemos limitantes desde nuestros esquemas mentales, ya sean personales, religiosos, familiares o sociales. Y también vemos que cuando hay una inadecuada salud mental, eso nos lleva al aislamiento, nos lleva a problemáticas, a dificultades con los demás, a dificultades en las relaciones, tanto con nuestra familia, tanto con nuestros grupos de amigos, como con las otras personas con quien estamos en interacción. Y también favorecen, cuando nosotros tenemos una inadecuada salud mental, favorece a que se presenten muchas alteraciones mentales, a que realmente se generen otras alteraciones innecesarias. También, en muchos casos, muchas de las vulnerabilidades que tenemos las aceleramos. Es decir, si tenemos vulnerabilidad para alguna enfermedad, podemos, digamos, acelerar ese proceso y que se nos presente mucho antes. Y si tenemos una buena salud mental, podemos retrasar esos procesos. ¿Por qué? Porque nuestro equilibrio es fundamental en todo lo que tiene que ver con nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro funcionamiento. Y de acuerdo como nosotros estemos mirando el mundo, viendo nuestro entorno, viendo nuestro futuro y manejando las situaciones en esa forma, también va a ser adecuado o inadecuado. Y también cuando nosotros tenemos una inadecuada salud mental, es por ello que muchas veces caemos en los vicios, en las drogas, en el consumo de fármacos inadecuadamente, en manejo inadecuado de, digamos, algunos hábitos poco saludables dentro de la nutrición y dentro de todo lo que tiene que ver con nuestro equilibrio físico. También hay algunos, dentro de la salud mental hay algunos factores que influyen. Y estos factores no son tanto desde nuestras cogniciones y nuestros pensamientos, sino es la forma cómo está influyendo nuestra parte externa en nuestra vida. Pero de cierta forma es como yo también lo estoy viendo, ¿cierto? Entonces van muy ligaditos. ¿Por qué? Porque muchas veces puede ser la misma situación, pero las personas manejarlas de diferente manera. Precisamente, muchas personas pueden tener más capacidad resiliente y mucha más capacidad para hacer búsquedas que otros, teniendo en cuenta estas mismas influencias o similares.
Entonces, hay estos factores externos que pueden influir en nuestra salud mental, como son lo económico, lo cultural, lo social, lo espiritual, lo biológico. Entonces, en lo económico, muchas veces la limitante no está tanto en el factor económico, sino en las búsquedas que yo hago, o qué hacemos como familia, o qué hacemos como sociedad. Si nosotros somos creativos y empezamos a buscar alternativas, es factible que nosotros empecemos a mejorar también nuestra capacidad económica. Podemos mejorar muchas situaciones de las que están influyendo en esta parte. Sabemos que en este momento nuestra vida está un poco dividida, antes de la pandemia y después de la pandemia. Un factor externo que también está influyendo en nuestras vidas, que tiene que ver mucho con algunos asuntos biológicos que alteran nuestra salud y que alteran nuestra vida. Y también está alterando todo lo que tiene que ver con la sociedad y los cambios que se venían dando y todas nuestras proyecciones y metas. Entonces vemos cómo también la cultura se afecta a través de muchas situaciones, pero es aquí donde nosotros nos debemos parar y mirar realmente. El asunto es externo. ¿Puedo buscar alternativas? Siempre hay alternativas. Entonces debemos buscarlas. Debemos buscarlas. Si a veces necesitamos apoyo, buscar el apoyo. Si es desde nosotros mismos, buscarlo desde nosotros mismos. Entonces es buscar esas alternativas pero vemos cómo estos factores pueden influir y pueden afectarnos a nosotros a nivel personal. También, dependiendo de nuestras creencias religiosas, nuestras, digamos, nuestras propias vivencias y nuestras búsquedas. Entonces es mirar hasta dónde puedo yo ir modificando todo aquello que me está limitando, que me está afectando mi salud mental. Y tenemos que todo esto también, si lo buscamos como apoyo, es nuestro soporte de vida, es nuestro soporte en la búsqueda de nuestras metas, en la búsqueda de nuestra salud mental. Entonces, no importa la edad, pero sí es importante que nosotros desde ya empecemos a trabajarle a nuestra edad adulta, a nuestra proyección a futuro. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros desde hoy empecemos a tener un equilibrio tanto emocional como físico como social, nosotros vamos a ir proporcionando unos medios para estar en mejores condiciones en la medida que va avanzando el tiempo. Entonces aquí es muy importante que nosotros administremos muy bien nuestras emociones, es decir, si necesitamos resolver algo, lo resolvamos, si necesitamos resolver algo afectivo, algo emocional, algo que me está generando malestar, hay que resolverlo, pero también entender que nosotros podemos tener un equilibrio en esas emociones y que debemos buscar ese equilibrio. También es nuestros sentimientos, mirar cómo yo vengo manejando mis sentimientos, porque muchas veces a través de los sentimientos y a través de lo que son los apegos, nosotros hacemos despersonalizaciones y vivimos más por el otro y muchas veces hacemos un manejo adecuado de estos inadecuado de estos sentimientos y damos más al otro que a nosotros mismos, pero entonces en este transitar de la vida todo debe ser equilibrado. Debemos equilibrarnos nosotros para que se equilibre nuestra familia, nuestras personas que cuidamos, si estamos en institución, si digamos en diferentes instituciones o si estamos con cuidadores, es importante, pero el cuidador también debe tener el equilibrio, porque de eso depende en gran parte también el equilibrio del adulto mayor o de las personas que estamos alrededor. Y también son los pensamientos. Si yo miro la vida desde una forma negativa, si yo miro lo que me está sucediendo siempre en forma negativa, obviamente voy a sufrir innecesariamente. ¿Por qué? Porque voy a hacer unos bloqueos desde el mismo negativismo que me va a llevar a no buscar alternativas o a buscarlas inadecuadamente o a tener una percepción negativa de las cosas. Entonces tenemos que empezar también a modificar esos pensamientos. Y muchas personas dicen, no, es que yo siempre he pensado que soy así.
Entonces, no puedo cambiar. Sí, podemos cambiar la forma de mirar las cosas. Hay cosas de la personalidad que obviamente están ligadas a nosotros y hay cosas biológicas que están ligadas a nosotros, pero hay muchas de las actitudes que nosotros podemos modificar para mejorar nosotros mismos y mejorar nuestro entorno. También lo que son las relaciones, ese manejo de relaciones muchas veces, ese desequilibrio va en que yo pongo obstáculos, pongo a veces muchas barreras en la comunicación, pongo dificultades para ese acercamiento. Entonces es importante que yo permita muchos espacios, permita, y obviamente es importante el límite en muchas de las situaciones que nosotros hacemos, permitirnos también tener límite frente a las cosas, no permitir que todo se presente. Si hay algo que me está generando toxicidad o que está haciendo dañino, yo debo poner el límite y ahí es la invitación grande. Es que nosotros debemos modificar nuestro estilo de vida, debemos modificarlo desde nuestro pensamiento, pero también desde nuestro actuar y también desde la forma que realizamos las actividades, pero debemos partir también de esos factores biológicos, es decir, de nuestros órganos, de nuestro cuerpo, de todo lo que nosotros somos en esencia. También esa parte del ambiente, pero también debemos buscar nuestra salud, debemos buscar la accesibilidad a la salud. Vemos también acá que estos factores influyen positivo o negativamente de acuerdo a las circunstancias y a los momentos. Vemos cómo nosotros llevamos una vida y una dinámica de vida más o menos hasta el año 2019, cuando empieza la pandemia, y principalmente en nuestro país y en los otros países, vemos cómo influye todo esto en el cambio, incluso biológico, ambiental, en los estilos de vida y en todo lo que tiene que ver con la accesibilidad a la salud y al bienestar. Pero también hay unas modificaciones interesantes. Hemos visto cómo muchas personas, a través de los recursos que han tenido, digamos, los medios de comunicación, digamos, los computadores, los equipos, los celulares, han podido tener rutinas de bienestar, se han podido modificar estilos de vida que generan bienestar. Entonces, es mirar las alternativas que hay y es hacer uso de esos factores externos para el bienestar en el estilo de vida. Si miramos la dimensión biológica, en términos generales, podríamos afirmar que las habilidades sensoriales, perceptuales, disminuyen durante la edad adulta tardía, pero es la forma como yo vengo administrando mi vida que va a influir en una forma más, digamos, más marcada o menos marcada este proceso biológico. Entonces es importante no desconocer que hay una biología, no hay que desconocer que hay un proceso normal de deterioro, pero entender que si nosotros desde ya empezamos a trabajarle, obviamente nuestro estilo de vida y nuestras condiciones de vida y la forma como yo voy a estar en mi edad adulta eh, o en mi senitud, va a ser mucho más equilibrada. Entonces, y la forma como yo voy viendo también este proceso, porque si me quedo solamente mirando un proceso de deterioro desde mis cogniciones, obviamente mi pensamiento va a estar focalizado allí. Si yo transformo y miro más bien todo lo que tengo a favor, mi red de apoyo, todas las condiciones que tengo para realizar actividades, para buscar alternativas, para buscar otras formas de interrelacionarme. Por ejemplo, si tengo algunas falencias sexuales, cómo podemos cambiar y modificar algunos hábitos para podernos sentir bien, algunas, digamos, algunas manifestaciones de afecto que puedan mejorar nuestra vida y que podamos de alguna manera compensar algunas pérdidas. Entonces es también buscar es lo que tenemos y a partir de lo que tenemos ir mirando cómo podemos fortalecernos o modificar. Muchas veces no modificamos muchas cosas es desde nuestro esquema mental. Es decir, muchas veces no modificamos es desde el no querer cambiar,
pero sabemos que con la globalización la vida nos ha enseñado a que tenemos que tener modificaciones y que tenemos que tener amplitud en nuestro pensamiento. Y gran parte de esa amplitud del pensamiento es hacer modificaciones. Y, y esas modificaciones son desde la interacción, desde los hábitos, desde la forma de interrelacionarme, desde lo sexual. Y miramos cómo la sociedad ha cambiado a tal punto que las familias ya son multiespecies, prima, digamos, lo que es la mascota, y ahí podemos hacer desplazamientos afectivos, podemos buscar como ese equilibrio que en algunos momentos no tenemos, pero es importante tener una higiene de la salud mental a través de la valoración de uno mismo, el cuidado de nuestras emociones, la independencia personal, la satisfacción de las necesidades básicas de la vida diaria, la autonomía, la satisfacción de las necesidades normalitas de nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestro quehacer, en lo que tenemos y lo que la sociedad nos está proporcionando, porque vemos también cómo y para el adulto mayor, y a partir del 2015, a nivel nacional, a nivel del gobierno colombiano, y vemos también cómo a nivel de muchos estados y a nivel mundial, cómo se viene modificando los estilos de vida donde la persona permanecía en casa, y ahora hay muchas actividades que pueden realizar y con grupos, que pueden realizar para fortalecer sus habilidades que tenía a través de lo creativo, de las manualidades, a través de la música, a través de mantener muchas cosas. Entonces vemos cómo también el Estado nos ha proporcionado algunos espacios que se han venido limitando, que se han venido limitando, digamos, por la pandemia, pero que allí están y que también vemos cómo nos han abierto otras oportunidades a través de los medios virtuales. Entonces es también ir mirando cómo podemos nosotros hacer uso de ese equilibrio para tener una buena higiene, un buen control de nuestra salud mental. Hay algo fundamental y es nuestra actitud positiva y el bienestar personal. Es decir, si nosotros buscamos el bienestar y si nosotros tenemos una actitud positiva frente a las cosas, es más fácil lograr avanzar en todo lo que tiene que ver con los cambios. Pero eso sí, debemos tener una buena nutrición, debemos tener una buena hidratación, debemos tener una buena higiene del sueño, y debemos tener un buen soporte familiar, un grupo de apoyo y unas diversas actividades de tipo ocupacional, de recreación, y vemos cómo nosotros podemos hacer uso de esas actividades ocupacionales físicas, cognitivas, y muchas veces no tenemos que salir de casa, ¿cierto? En la misma casa es proporcionar esas actividades, por ejemplo, el realizar actividades del quehacer, del hogar, y en la edad adulta muchas veces le ponemos muchas limitantes, como lo decían las compañeras expositoras en las horas de la mañana, hay muchas limitantes, es que ya no lo puedes hacer porque ya lo haces mal hecho, ya lo haces más lento, ¿no? Es permitir que el adulto mayor tenga sus actividades, realice actividades, se sienta productivo, pueda hacer parte activa de todo lo que tiene que ver con el quehacer, obviamente sin descargar todas las actividades o sin hacer mal uso de ellas. Mucho cuidado, porque en muchos casos, como lo planteaban también la doctora Lucía en las horas de la mañana, es quien lo utilizamos para que nos cuide el niño, pero no, o que realice, digamos, algunas actividades, pero más desde la manipulación, más desde, digamos, desde la obligación, desde el maltrato. Entonces, y no, es permitir que se hagan las actividades desde una forma autónoma, desde una forma que la persona se sienta partícipe y que no sean obligados ni maltratados ni física ni psicológicamente para realizarlos, que también se le, digamos, dentro de estas actividades ocupacionales es proporcionar esa actividad psicomotriz, de esa psicomotricidad gruesa o fina, es decir, de esas actividades físicas, deportivas, esas actividades
de tener un espacecito para ir a piscina, ir al gimnasio, salir a caminar, salir y realizar diferentes actividades. Y también debemos estimular nuestro cerebro, y es a través de nuestras actividades cognitivas, como la lectura, crucigramas, sudokus. Acá es muy importante las actividades que le gusta a la persona. El adulto mayor, si no tenía, digamos, ciertas habituaciones, no lo obliguemos. Es mirar qué le gusta y a partir de ello construir un entorno y un ambiente agradable. Esas actividades recreativas de juego, es muy rico que sean partícipes en las actividades familiares y que puedan realizar actividades, por ejemplo, de juegos de mesa, actividades que puedan incluso estimular el cerebro. Y en este momento están lanzando incluso unos videojuegos muy interesantes que estimulan la parte cognitiva y estimulan la parte cognitiva, porque es evocar, es a través del lenguaje, es a través del cuerpo que van manejando algunos videojuegos, y han sido muy interesantes los estudios que actualmente presentan frente a ello para las personas adultas mayores. También, y es fundamental, este soporte familiar en la red social. Ese soporte familiar es parte fundamental, y la red social. Muchas veces nosotros no permitimos que mi madre, mi padre o a quien estoy cuidando haga una llamadita, se comunique por videollamada, tenga interrelación con las personas que ama, que quiere o que constantemente ha podido interactuar. Es proporcionar esos espacios. Y ese soporte familiar es en el apoyo de lo que quiere el adulto mayor, de lo que debe, digamos, de alguna manera fortalecerse en él. No es de lo que nosotros queramos imponer, es de lo que él quiere y de lo que nosotros podamos abrir esos espacios. Entonces es bueno, en común acuerdo, siempre la comunicación es fundamental, es el pilar fundamental en todos estos procesos, y si sabemos que lo venimos hablando hace mucho tiempo, pero cuando nosotros ya vamos a utilizar la comunicación, a veces se nos olvida que lo gestual, lo que tiene que ver con nuestro comportamiento, con nuestro lenguaje verbal, debe ser coherente con lo que pienso y hago, ¿cierto? Porque muchas veces sí, hazlo, pero lo digo de una forma, digamos, sarcástica o de una forma que no debe ser. Entonces, debemos ir haciendo esas mediciones de esos maltratos psicológicos y de esas mediciones para no caer precisamente en tener abusos con las personas que estamos a nuestro alrededor. Entonces empezar a moderar nuestro lenguaje, a moderar nuestros comportamientos, nuestras emociones y las manifestaciones de ellas. Entonces es importante que nosotros vamos equilibrando, y en la medida que nosotros nos equilibremos y equilibremos nuestras adultos mayores, vamos a tener un equilibrio familiar y vamos a proporcionar realmente unas condiciones integrales de calidad de vida para las personas que están a nuestro alrededor. Y esos grupos de apoyo son fundamentales en este momento, pues por la pandemia, pero vemos la limitante en la interacción persona a persona, pero vemos que por los medios virtuales, como lo decía anteriormente, se ha avanzado bastante, donde ya incluso se puede jugar, se puede estar en las conversaciones varias personas y los mismos grupos reunirse periódicamente, contar chistes, cantar, interactuar de muchas formas, y eso ha permitido también mantener esa relación. La salud mental y física es el estado de equilibrio entre la persona y su entorno, con bienestar, con satisfacción en su vida, participación laboral y social. Es fundamental que no se nos olvide esto, porque muchas veces pensamos que la salud mental es simplemente ir al psicólogo. No, solamente ir a una actividad, no. Esto tiene que ser continuo, esto tiene que ser de modificaciones permanentes, esto tiene que ser de ir reflexionando hasta dónde estoy fallando, hasta dónde debo mejorar, hasta dónde puedo cambiar para ir haciendo esas modificaciones que se requieren. Esto es de día a día, de hacer todos estos cambios, porque en la medida que se van presentando los cambios, también se van presentando manifestaciones diferentes en nosotros, y muchas veces nosotros actuamos desde, digamos,
desde el inadecuado manejo de nuestra salud mental. Entonces, ¿qué debemos buscar? Esa adecuada salud mental para poder tener un equilibrio y brindar lo mejor. Y vemos cómo la población adulta va incrementándose. Esto, y ya veía yo algunos documentos y en las lecturas que hacía, que esto va a tener unas variaciones, porque hasta el 2019, inicios del 2020, venía una dinámica por grupos de edades. Ahora con la pandemia van a haber unas modificaciones grandes, pero vemos cómo la población adulta va aumentando, tanto la adulta temprana como la adulta mayor, y vemos como el impacto no solamente es en Colombia, sino también en el mundo, ¿cierto? Aunque vemos como en algunas, digamos, en algunas regiones, por algunas características específicas, también tienden a disminuir o a estabilizarse, ¿cierto? Igual población temprana, igual población adulta, pero en la mayoría vemos cómo hay mayor incremento en la población, ¿cierto? Entonces, esta en la población adulta. Entonces, allí es importante identificar los trastornos mentales en forma precoz. ¿Para qué? Para hacer un adecuado manejo. Cuando nosotros detectamos que hay algo que está alterado, que algo que no está bien y empezamos a buscar ayuda desde el inicio, es posible que esa situación no se agudice, ¿sí? Entonces, allí es donde nosotros debemos trabajar no solo en el cambio y modificación, sino también en la prevención, en mirar un poco más allá y mirar qué podemos prevenir para que realmente vamos trabajando en este equilibrio. Y se debe propender a un envejecimiento saludable, con higiene mental, que nos permita adaptarnos a los cambios y controlar el estrés y las situaciones actuales. Sabemos que en este momento se han detonado una cantidad de situaciones con las alteraciones de salud mental, precisamente porque no estábamos preparados, porque fue algo inesperado lo de la pandemia, porque fue algo que modificó nuestros estilos de vida, y vemos cómo a partir del momento también tenemos que generar algunas estrategias desde la familia, desde nosotros mismos, para ir modificando esto que fue impactante y que ha cambiado, porque vemos cómo hay algunas pérdidas familiares, y dentro de algunas familias han quedado muy pocas personas, en otras familias han quedado muchos con secuelas, otros, digamos, se ha transformado la estructura de familia. Entonces vemos cómo hay una cantidad de cambios a los cuales también nos debemos preparar. Entonces también debemos tratar de enfocarnos y trabajar en lo que es la salud preventiva, en lo que es salud mental. Y obviamente vemos cómo en la pirámide poblacional de Colombia y a nivel mundial tiende a incrementarse. Este estudio es hasta principios del 2020, pero es importante tener en cuenta que van a haber modificaciones, ¿cierto? ¿Por qué? Por todas las pérdidas, todas las muertes, toda la mortalidad que ha habido a partir de la pandemia, van a cambiar los grupos y entonces hay que esperar los nuevos resultados. Y vemos cómo la población mayor, por ejemplo, en Colombia, está entre los 20 y más o menos los 40 años. Esa población, obviamente, como ya vemos que hay muchos afectados, pero la mortalidad no es tan alta por el COVID, vemos que se va a mantener en el tiempo, a menos que pasen otras situaciones que puedan alterarlo. Y vemos cómo a nivel mundial esta población es un poco más limitada. Entonces vemos el comparativo de las poblaciones, de las pirámides poblacionales, y vemos cómo nos debemos preparar desde ya para esa edad adulta, ¿cierto? No vivir solo en el futuro, ojo, es también entender que debemos preparar para tener buenas condiciones de vida, sin ser muy futuristas, solamente tener en cuenta metas, sueños, anhelos, e ir en busca de ellos, sin solo vivir en el futuro, porque muchas veces hay personas que dejan de vivir el presente por vivir el futuro, y hay personas que viven el pasado y no viven el presente. Entonces,
Por eso es importante la elaboración de situaciones que nos puedan estar afectando, como duelos o situaciones pasadas que debemos ir manejando para tener un buen equilibrio y tampoco quedarnos solo pensando en el futuro. Pero sí es importante proyectarnos y tener esas metas. En la población adulta mayor, como se va incrementando progresivamente, vemos cómo hay algunas propuestas que incluso vienen desde hace mucho tiempo. Miramos, por ejemplo, esta de Fries y cómo envejecer con vitalidad, y nos la planteaba en 1989, ¿cierto? Hay cosas que podemos modificar y hay otras cosas que no. Por ejemplo, hay cosas que son inevitables en el adulto mayor o en adultez, como son las canas, la pérdida elasticidad cutánea, las dificultades visuales, auditivas, todo lo que tiene que ver con algunas pérdidas, ¿cierto? Pero si nosotros tenemos un estilo de vida adecuado, podemos minimizar que esto se nos agudice, ¿cierto? Pero hay otras que son, digamos, hemos planteado que hay algunas que son evitables y ahí es donde tenemos que enfocarnos. ¿Cómo nosotros tener un buen equilibrio ahora para poder tener realmente un estado de salud adecuado? Es decir, en nuestra parte cardiovascular, nuestro páncreas a través de el consumo adecuado de azúcares, lo que tiene que ver con nuestro metabolismo, lo que tiene que ver con todo el equilibrio físico y con todo el equilibrio de nuestros órganos, con todo lo que tiene que ver con el equilibrio de nuestra salud y de nuestro bienestar. Entonces es muy importante entender que nosotros desde ya podemos hacer esas modificaciones y los que estén en edad adulta es cómo trabajarle a ese asunto, porque vemos cómo nuestra cultura es un poco castrante y un poco dañina, nociva, porque nuestra cultura occidental nos da un enfoque por grupos de edad y a veces el adulto mayor o digamos la persona que está en senitud se mira como esa, digamos, lo vamos relegando y eso es una, digamos, una herencia filogenética que tenemos de nuestra cultura, es una herencia cultural, donde nosotros vamos mirando como que en la medida que se van perdiendo facultades, no se mira todo lo que se ha hecho de ahí para atrás, todo lo que se tiene y todo lo que se sabe, todo lo que se puede tener, sino que vamos mirando solo en las pérdidas. También vemos la dificultad de nuestra cultura para manejar las personas con discapacidades y vemos que nosotros no somos muy incluyentes. Solo hasta hace unos años vienen algunas políticas de inclusión que incluso la alcaldía de Medellín, el gobierno nacional, el ministerio, la gobernación y a nivel mundial también se viene trabajando con la inclusión y algunos países van mucho más avanzados en la inclusión, pero vemos como nosotros tendemos a generar algunos estigmas o por edad o por condiciones de las personas y no miramos todo ese potencial que hay. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a transformar nuestras cogniciones, nuestros pensamientos. Por ejemplo, Fries nos propone que empecemos a trabajarle, por ejemplo, esa parte física para que nuestra función cardíaca se mantenga y tengamos más equilibrio, que a través del ejercicio físico y la dieta también podemos mejorar lo que es nuestra presión sanguínea, el declive intelectual a través del entrenamiento cognitivo, a través de las actividades que podamos hacer como estimulación cognitiva, las actividades que podamos realizar laborales, lo que podamos realizar en lo cual nos sintamos productivos y que podamos aportar, todo esto nos sirve para que este declive se haga un poco más lento y que este proceso, digamos, sea más llevadero y sea más manejable. Y con las fallas de memoria, por ejemplo, utilizar algunas estrategias contra el tiempo, digamos,
hacer algunos ejercicios contra el aislamiento, mirar cómo podemos interactuar y cómo podemos buscar esa red de apoyo y cómo podemos buscar ese fortalecimiento con la depresión, esa búsqueda de actividades que nos generen beneficio, que sean agradables para nosotros, que realmente. Entonces muchas veces nos quedamos en lo que la sociedad nos dice o en lo que el estigma social. No, hay que buscar alternativas. ¿Para qué? Para tener un mejor equilibrio y llevar nuestra vida mucho mejor. Y esto va a permitir que tengamos, digamos, una vejez mucho más estable y controlada. Y como les decía, pues nuestra cultura occidental es muy nociva, la oriental no es tanto. Y en la oriental se valora más al adulto, a la persona mayor, desde todo su saber, desde su conocimiento, desde todo lo que sabe. Así lo haga mucho más lento, no importa, pero se valora ese ser humano, esa persona, con todo lo que tiene y con todo lo que nos ha aportado y nos ha dado a través de la vida. Entonces vemos como unas diferencias culturales grandes y que nosotros debemos empezar a tomar aquello que nos sirve y que es bueno para nuestra sociedad. El envejecimiento psicológico, recuerden que es lo que muchas veces más nos hace daño. Es decir, nosotros muchas veces nos envejecemos antes de tiempo. Y nosotros muchas veces buscamos el deterioro antes. Es decir, ¿por qué? Porque nos quedamos focalizados en pensar solamente en lo que se deteriora, en lo que se daña, en lo que es nocivo y no avanzamos. No, transformemos esos pensamientos en ese envejecimiento psicológico, pero positivo. Es mirar, sí, hay unas realidades que no podemos cambiar, hay unos procesos vitales normales, hay unos ciclos vitales normales que vamos, digamos, en cada ciclo tenemos unas características importantes. Es entenderlas, pero también cómo le podemos trabajar a ellas, que es lo que venimos trabajando. Entonces, a través de nuestros procesos psíquicos y a través de nuestros procesos, digamos, de nuestro pensamiento, memoria, atención, percepción, mirar cómo le podemos trabajar a todos estos aprendizajes y manejarlos, ¿cierto? Porque en muchas ocasiones nosotros decimos, no, es que yo no lo sé manejar, yo no lo sé hacer, pero no lo intento. Y muchas veces sí tenemos, que de pronto sea un poco más lento, no importa, pero se puede hacer. Es decir, empezar a mirar que nosotros podemos hacer esas transformaciones internas a través de nuestras cogniciones. La sabiduría es mucho más que un logro psicosocial que necesariamente se tiene que dar con los años, puesto que obedece básicamente a 5 factores: una comprensión excepcional, unas habilidades de juicio y comunicación, una competencia intelectual general, unas habilidades interpersonales y de discreción social. Es decir, todos los seres humanos somos totalmente diferentes y de acuerdo, como nosotros hemos llevado la vida, así es nuestra edad adulta mayor. Entonces, es mirar cómo nosotros, a través de la comprensión excepcional, y vemos las cosas dentro de un contexto más amplio, donde podemos abrir y utilizar más el sentido común, aprender más de las experiencias dentro de esa discreción social, y el ser más discreto, más prudente, digamos, el tener ciertas normas que nos permitan tener mejor comunicación, pero tampoco hacernos daño a través de generar conflictos innecesarios, y es no juzgar a los demás, es estar más tranquilos, buscar esa tranquilidad interior. Y en esa misma forma de discusión social podemos nosotros ir teniendo nuestro propio equilibrio, habilidades interpersonales, ser más justo, tener buen temperamento, ser más amable, tener competencias intelectuales, y ser curioso, inteligente, creativo, buscar todo eso y cultivar lo que ya tenemos. Y también las habilidades de juicio y comunicación, lo que tiene que ver con el entendimiento de la vida, de mi propia vida, es asumir mi edad, es asumir mis procesos, es asumir mi vida, lo que tengo, lo que hay, lo que no tengo también hay que asumirlo, valorar las consecuencias, es una fuente de buenos consejos. Entonces es importante que nosotros nos miremos desde esa óptica y empecemos a buscar esta mirada
para cuando nosotros seamos adultos mayores tengamos nuestro propio equilibrio desde nuestras condiciones. Me pareció muy interesante esto y lo quise traer porque desde la psicogerontología cubana vemos cómo nos hacen unos aportes muy interesantes y es al ser humano como tal, donde cada persona es el resultado de su historia de vida y de la vivencia de su situación social del desarrollo. Y es la percepción del riesgo, es el estilo de afrontamiento, son los factores protectores y es lo que tenemos, es como nosotros miramos y nosotros disfrutamos de cierta, digamos, disfrutamos de ser abuelos, disfrutamos de compartir, de la jubilación, si nosotros disfrutamos de esos procesos que vamos culminando como ciclos, obviamente vamos a tener el mejor equilibrio. También tener en cuenta con esas fuentes de vivencia, ¿cierto? Como tener lo que son la familia, ese soporte, esa red, lo que nosotros denominamos como red de soporte familiar, que sería nuestra familia, nuestro grupo de amigos, esas personas cercanas, y tener también esas vivencias dentro de lo que digamos, el momento actual nos ha llevado y es también por esos subgrupos que podemos ir manejando a través de lo que el aislamiento nos ha llevado, pero que podemos mantenernos a través del tiempo y los tipos de envejecimiento, vivencias ante la pandemia, nos han enseñado muchas cosas, que todo esto puede ser modificado. Todo esto que estamos viviendo, o bueno, que vivíamos hasta el 2019, puede ser modificado. O sea, nuestra vida puede ser modificada. Entonces ahí es la invitación a que la actitud y la forma como yo pueda ver el mundo, miren que al principio de la pandemia era un caos, era a nivel psíquico, se detonaron muchas más personas, pero en la medida que nos vamos adaptando a las situaciones y los seres humanos vamos modificando muchas cosas de nuestro entorno que vamos poniendo más adaptativas y que nos van a generar más beneficios. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta que todas estas modificaciones pueden ser a través de nuestras cogniciones, de nuestros cambios, de nuestras actitudes y aptitudes. Bueno, hay unos factores externos que influyen psicológicamente, que ya lo hablaron en las horas de la mañana, y que son esos factores externos que generan, digamos, malestar psíquico o que pueden generar algunos traumas, molestias y que pueden también llevar a estadios de psicopatologías, o sea, enfermedades mentales, no solo individuales, sino también sociales. Entonces, vemos cómo algunos factores externos influyen psicológicamente y entre ellos tenemos la violencia, ¿sí? Que mirábamos como lo que es la violencia física, la violencia psicológica, la violencia por abuso, digamos, en muchos momentos también por negligencia, es decir, por no proporcionar los alimentos, por humillaciones, por maltrato, por violencia. Entonces vemos cómo la violencia es un factor que usualmente viene desde la parte externa y puede afectar al adulto mayor, pero también si nosotros modificamos algunas situaciones de violencia que se vivan a nivel familiar, podemos modificar ese equilibrio en todos los miembros de la familia. Y para esto, aparte de violencia, enseguida Ángela nos va a hablar sobre las rutas de intervención para todo lo que tiene que ver con violencia, para cómo podemos buscar ayuda interinstitucional y cómo podemos nosotros tener ese soporte de la red social para la solución o el manejo de situaciones a través por el producto de la violencia, ¿cierto? Entonces podemos mirar cómo hay muchas cosas que podemos utilizar como soporte y apoyo para el manejo, pero recuerden, el cambio está en cada uno. Bueno, dentro de estos factores externos que influyen también psicológicamente están las amenazas sociales,
¿sí? Vemos como, o por grupos armados, al margen de la ley o no al margen de la ley, todo lo que pueda ser amenazante a nivel social, también esos problemas sociales que se han dejado coger ventaja por delincuencia o por algunas situaciones que pueda presentar la comunidad donde se vive o la misma familia, entonces también son amenazantes para ese adulto mayor. La situación de pandemia, que bien la hemos tocado y que hace, digamos, un cambio en nuestra historia de vida antes y después de la pandemia, esos riesgos y necesidades básicas, ¿cierto? De esos riesgos que a veces tenemos por la falta de cubrimiento de nuestras necesidades básicas y allí también la pandemia vemos que ha influido bastante a nivel de muchos grupos familiares, la dificultad en la interacción social y familiar, y muchas veces esos problemas de comunicación que a veces se dejan coger ventajas, situaciones que no valen la pena. Todo se puede resolver, todo se puede hablar, y si no lo podemos hablar y no lo podemos manejar a través de la familia, hay otros grupos de apoyo, hay unos grupos interdisciplinarios que pueden apoyarnos como trabajadores sociales y psicólogos, psiquiatras, equipos interdisciplinarios, por ejemplo, la alcaldía de Medellín tiene unos equipos interdisciplinarios en los cuales podemos hacer uso, también está digamos, lo que es la comisaría de familia, y todos estos grupos que podemos hacer uso para el manejo de esas dificultades en la interacción familiar o social, la falta de actividad ocupacional, muchas veces limitamos al adulto mayor, le ponemos demasiadas restricciones y muchas veces no le permitimos hacer lo que le gusta, lo que quiere, manualidades o hacer porque realmente o lo hace más lento o lo hace un poco, digamos, un poco distorsionado por los cambios que se van teniendo. Hay que permitirlo, hay que no dejar que estos factores externos afecten tanto a nuestros adultos mayores. Y estas dinámicas cambiantes en los estilos de vida, donde primero teníamos unas familias muy nucleares, unas familias muy extendidas, eran unas familias donde la interrelación social era diferente. Ahora vemos como la modificación donde el abuelo es quien cuida, los abuelos quienes cuidan los nietos y esto es una cadena muchas veces los padres no asumen su rol de padres, o sea, hay una cantidad de cambios a nivel de la estructura de familia, como también los hay positivamente, pero en esta parte de estos factores que influyen negativamente en las familias, vemos como algunos cambios sociales y que pronto un sociólogo más adelante nos puede hablar más sobre estos cambios que se vienen presentando a través de la sociedad. Entonces es importante mirar que las dinámicas familiares han cambiado. Incluso, como lo mencionábamos, simplemente la pandemia ha modificado nuestros estilos de vida en muchas de nuestras familias. Y hay unas preocupaciones básicas en la sentir que son muy generales, de la modificación corporal, la jubilación, la muerte. Y la forma como nosotros asumamos estas tres condiciones a nivel cognitivo, a nivel cognitivo, a nivel de nuestro pensamiento, a través de la forma como nosotros nos asumamos como ser humano, va a ser la forma como lo vivenciemos, como lo vivamos. Entonces, es prepararnos, es buscar acompañamiento si se necesita, es buscar grupos de apoyo, es buscar profesionales que nos puedan apoyar o personas desde lo espiritual, desde, o sea, desde nuestras propias creencias, ¿cierto? Entonces es importante mirar cómo podemos manejar nosotros estos puntos claves dentro de nuestro proceso. Y el envejecer es como escalar una gran montaña. Mientras se sube, las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre, la vista más amplia y serena. Quiero decir, hay que mirar todo lo bueno que tiene la edad adulta, lo bueno que tiene envejecer. Y no mirarlo desde nuestra cultura netamente occidental, nociva, que ha sido muy dañina. Incluso en las anteriores conferencias lo manifestaron en varios momentos, sino mirarlo como ese periodo hermoso de alcanzar unas metas, de alcanzar unos sueños, de alcanzar unos puntos donde ya no hay que estar preocupado por algunas cosas, de ya hay que soltar ciertas cosas, pero debemos avanzar en otras, donde podemos sentirnos más tranquilos,
como nos lo dice la frase de Marc Bergman, es tener esa serenidad, es estar más libres. Y si entendiéramos completamente las razones del comportamiento de otras personas, todo tendría sentido. Nos lo decía ya Freud, ya hace muchos años. Y es importante que nosotros nos entendamos nosotros y entendamos a los demás. Muchas veces nos quedamos solamente en el egocentrismo, pensando en nosotros, pero ahora hay que dar el paso, pensar en nosotros, transformarnos y ayudar a transformar a los demás. Entonces, continuamos con nuestra compañera Ángela. Si desean preguntas, ya nos dirán los organizadores si de una vez o cuando se termine. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias. Damos paso inmediatamente con Ángela y al final miramos si hay preguntas. Perfecto. Adelante, Ángela. Denme un segundo.